para conocimiento de los presentes y los diputados de oposición, que no están obligados a saberlo, es que hubo una decisión en el día de ayer, cuando el órgano ejecutivo remitió sendos proyectos de ley, el que está en la Comisión de Comercio, que suspende toda o prohíbe toda minería de cielo abierto en las concesiones que están tramitándose actualmente y en las futuras. Esa es la propuesta que envió el órgano ejecutivo y está en la Comisión de Comercio. La bancada del PRD decidió que en ese proyecto de ley que envió el órgano ejecutivo se introduce un artículo que pueda dar lugar a la suspensión de la ley 406 o a la derogatoria de lo mismo. En estos momentos, ese es el debate que se está haciendo allá arriba, pero que debe tener claridad la ciudadanía que la decisión de la suspensión o la derogatoria se tomará en el segundo debate. Eso tiene que ver con la Comisión de Comercio. En el caso que nos ocupa, estamos hablando, decíamos inicialmente, de un referéndum, pero los señores magistrados del Tribunal Electoral en la mañana de hoy trajeron una serie de recomendaciones que la Comisión de Gobierno está acatando en su totalidad. No usar el término referéndum, vamos a usar el término consulta, y queda expreso en la ley la obligatoriedad de lo que se decida por el pueblo panameño el 17 de junio, el gobierno, o sea, el órgano ejecutivo, el presidente de la República, tiene que respetarlo. Era importante hacer esta aclaratoria, porque yo sí le pregunté a los señores magistrados cuántos son los ciudadanos que están en el padrón electoral, y nos manifestaron que más de 3 millones. Y sí nos parece a nosotros que es correcto que la decisión que va a tomar la Comisión de Comercio en materia de derogación o de suspensión, el pueblo panameño se le pueda consultar qué piensa al respecto. Las consultas ciudadanas, referéndum, plebiscito, como lo queramos llamar, es un acto totalmente democrático en donde la gente expresa su voluntad de lo que quiere. O sea, yo no me puedo abrogar, por ejemplo, qué van a hacer los ciudadanos de San Miguelito en esa consulta. Eso es una decisión individual de cada uno de esos ciudadanos y que solamente la podemos contabilizar si acuden a las urnas. Por eso vuelvo y reitero, el Ejecutivo ha mandado un proyecto que está sufriendo modificación en la Comisión de Comercio. Y hablando con el presidente de la Comisión de Comercio, el diputado Roberto Ábrego, que es parte también de la Comisión de Gobierno, ellos van a aprobar una derogatoria de la ley 406 o una suspensión de la misma. Y en el Pleno se hará el gran debate para eso. Pero lo que sí necesitamos en el país es que el pueblo panameño vuelva a la calma para efecto de que las cosas puedan ir volviendo gradualmente a su normalidad. Termino diciendo, ojalá la Corte Suprema de Justicia tuviera los tiempos para procesar lo que tiene ahí arriba rápidamente. Pero reitero, como lo dije esta mañana, la Corte tiene 3 alternativas jurídicas. La primera es una declaratoria de constitucionalidad. Y preguntémonos los panameños sensatamente, si se hace la declaratoria de la constitucionalidad, ¿traerá la paz, la calma al país que todos estamos pidiendo? Yo no tengo la respuesta, no tengo una varita mágica ni una bolita de cristal. La otra opción que tiene la Corte es declarar parcialmente inconstitucional la ley. Eso significa que declara algunos artículos inconstitucionales y quedan vigentes otros artículos de la ley. O tiene la otra alternativa, que es declarar la totalidad de la inconstitucionalidad. Lo cierto es que ni los que estamos en esta sala, ni los que están en la calle, saben cuál será la decisión de la Corte. Por ende, aclarado lo que está sucediendo en la Comisión de Comercio, en donde se va a introducir el artículo que les he mencionado, que nace propiamente de la Asamblea, en derogación de la ley 406 o suspensión, nosotros acá tenemos otra tarea, que es garantizar que en la democracia que vivimos los panameños, los ciudadanos puedan
expresarse libremente a través de la votación de qué quieren ellos. Así que me ha pedido el diputado Brose que continuemos dando el uso de la palabra a particulares que están aquí presentes, y así lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer hasta tanto la Comisión de Comercio apruebe lo que tiene que aprobar en lo que he manifestado, e inmediatamente entonces nosotros los diputados de la Comisión de Gobierno procederíamos a la votación de lo que guarda relación con lo que es la consulta ciudadana obligante para el órgano ejecutivo. Dicho esto, está anotada la ciudadana panameña Martita Cornejo. Puede hacer uso de los micrófonos, da su nombre completo, por favor. Honorables diputados miembros de la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional, señores periodistas, público presente, mi nombre es Martita Cornejo Robles, vengo en representación de mi persona y de la señora Graciela Hernández, quienes en el mes de septiembre solicitamos a la Asamblea Nacional que nos tomaran en cuenta a los ciudadanos panameños, específicamente a esta comisión, para poder participar de una consulta ciudadana que nos permitiera a los panameños, agradezco el silencio de la sala y el respeto, por favor, que nos permitiera participar a los ciudadanos panameños de la decisión de si queríamos o no aprobar este contrato minero. El Tribunal Electoral en primera instancia nos respondió que ellos no podían proceder con esto sin una iniciativa legislativa, como en efecto es el procedimiento que corresponde. Y al momento de decidirse por parte de la Asamblea Nacional, recibimos una respuesta de la señora Eira de Garcerán, directora de la Oficina de Participación Ciudadana, diciéndonos que nuestra solicitud había sido negada. Quiero pasar a leer los fundamentos que se esgrimieron al respecto por parte de la Comisión de Gobierno, específicamente lo siguiente. El escrito presentado se expone que el resultado de la votación de la consulta tendrá fuerza de ley, lo mismo que está pidiendo ahora el ministro Tejada, que esta votación de la ciudadanía tenga fuerza de ley. Sin embargo, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Gobierno, nos respondió que al realizar un análisis técnico más profundo de la iniciativa presentada, debemos indicar que si bien nuestra Carta Magna establece el derecho de presentar consultas, este derecho es sobre determinados temas y el resultado de estas consultas no tienen carácter vinculante. En este orden de ideas es prudente mencionar que las consultas ciudadanas se encuentran desarrolladas en nuestro ordenamiento jurídico en algunas leyes que regulan materias que pueden ser sometidas a la misma. Pero en el caso que nos corresponde, los contratos de concesiones no son sometidos a consultas. Por lo tanto, el contrato de concesión de Minera Panamá S.A. con el Estado panameño no forma parte de las consultas ciudadanas. El mismo es sometido a su aprobación o no ante la Asamblea Nacional, tal como está en la palestra pública. De igual manera, es preciso mencionar que el artículo 3 de la iniciativa presenta posibles vicios de inconstitucionalidad, ya que, como hacemos mención anteriormente, en nuestro ordenamiento jurídico, las consultas ciudadanas no tienen carácter de ley. Es decir, no son vinculantes en la toma de decisión. En otras palabras, no son de obligatorio cumplimiento, por lo cual violenta lo establecido en nuestra Constitución política para el proceso de formación de la ley. Y yo les pregunto, ahora, ¿cómo sí va a ser posible todo esto? Porque ahora sí hay voluntad política para la solicitud que hace el ministro de Gobierno. Ahora sí hay voluntad política. Cuando los ciudadanos queríamos participar de esta consulta, ¿verdad? Y decir si queríamos o no el contrato minero, allí era inconstitucional nuestra solicitud, no tenía carácter vinculante, pero ahora ustedes están planeando
aprobar esto porque el ministro lo pide. Pero cuando lo pide la ciudadanía no se pudo pronunciar. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que la ley aplica para lo que les conviene, pero para lo que los ciudadanos pedimos no aplica? Entonces yo creo que lo que nos está pasando en la República de Panamá es la incoherencia de la gobernabilidad que ustedes están representando aquí. Porque el ciudadano panameño, cuando pide participar, se le ignora, no tiene derecho, la ley no aplica, pero ahora ustedes sí tienen la voluntad política para crear una ley para que se apruebe esta consulta ciudadana de carácter vinculante. Pero aquí a nosotros nos respondió la Comisión de Gobierno y Justicia que no tenía carácter vinculante. Entonces, ¿por qué para el ministro de Gobierno sí aplica una consulta ciudadana de un contrato en el que no pudimos participar, es un contrato en el que nosotros los panameños no pudimos votar si lo queríamos, y ustedes a tambor batiente lo aprobaron, no digo ustedes la Comisión de Comercio, a tambor batiente me refiero a la Asamblea Nacional, sí lo aprobaron, pero cuando los ciudadanos queríamos participar, no, nosotros no teníamos derecho a votar absolutamente nada. Ahora ustedes armaron el desastre que han armado a nivel nacional, la tragedia que estamos viviendo, ya van muchos muertos en Panamá, personas heridas, personas que han perdido un ojo, personas que han sido atropelladas, y ahora que el país está convulsionado, sí hay que aprobar una consulta ciudadana de carácter vinculante. Eso se llama inmoralidad, eso se llama falta de una línea verdadera, un criterio verdadero de la autoridad, porque si la Asamblea Nacional no tiene la voluntad política para escuchar al pueblo panameño que le pide participar de un contrato que ustedes llevaron meses escuchándonos aquí, porque yo varios días estuve aquí cuando hubo la participación ciudadana. Aquí habían campesinos que vinieron de la montaña y dijeron, prefiero morir en la calle peleando que morir envenenado en el río que está cerca de mi casa, donde mis hijos adquirieron enfermedades de tipo vómito, problemas de piel, intoxicaciones. Entonces ustedes, eso les entró por un oído y les salió por el otro y no nos dejaron participar. Ahora porque el ministro lo pide, sí se puede la participación ciudadana. Es una vergüenza. En este momento les pido que se comporten como patriotas y le digan al ministro que así como a nosotros no nos dejaron participar para votar por si queríamos o no este contrato minero y nos negaron nuestra consulta ciudadana, ahora ustedes tienen que recoger ese contrato que regaron por toda esta nación como pólvora para que se encendiera y se incendiara todo el país, y entonces ustedes tienen que resolver su problema de derogatoria, porque nosotros no tenemos por qué recoger el desastre en el que ustedes no nos dejaron participar. Así que yo les pido un poquito más de coherencia, porque si lo que ustedes pusieron aquí es que nosotros no teníamos derecho a participar en votaciones relacionadas a contrato, el mismo Tribunal Electoral dijo ayer que no había una norma en la Constitución que permitiera este tipo de votación. No se saquen un conejo de un sombrero, sino que lo que ustedes tienen que hacer en este momento es pararse firme y recoger lo que aquí regaron. Muchas gracias. Sí. Gracias, licenciada Martita Cornejo. ¿Usted tiene un documento que te dice que emitió la Comisión de Gobierno? Para verlo. Me falta la panelita de la firma, pero esta fue la respuesta y aquí está la respuesta. Me falta la panelita de la firma final. Se la puedo conseguir, pero aquí está la pero aclaremos. O sea, no es la Comisión de Gobierno, licenciada, sino la Dirección de Asesoría Técnica Legal y de Comisiones, que dio ese criterio. Pero fue dirigido a la Comisión de Gobierno. No, yo nada más quiero aclarar que nosotros no hemos visto, no, ese es suyo, no hemos visto eso en la Comisión de Gobierno. Ni siquiera nos dejaron pasar. Bueno, pero aclaro a la ciudadanía, porque esto está siendo transmitido, que nosotros no hemos visto ese documento porque no ha sido tratado en la comisión y fue una dirección de la institución que esgrimió su criterio. Gracias, ciudadana Martita, por su intervención. Tiene la palabra el licenciado Ernesto Cedeño. Muy buenos días, representantes del Poder Legislativo. Ciudadanos, yo tengo que ser enfático. ¿Qué es lo que está buscando la presente administración? La presente administración lo que está buscando es
que se haga un referéndum el 17 de diciembre para que los redima, minimice su responsabilidad y después promover una ley que derogue el contrato ley. Olvídense que eso es así. La hipótesis de que gravite un rescate administrativo es un tiro al pie y el próximo gobierno, y espero que sea así, haga el audito correspondiente cuando se nombren los diputados correspondientes, un contralor verdadero que controle, porque el actual poco es lo que controla, va a determinar hallazgo en una lesión al patrimonio, porque el rescate administrativo que está en ese contrato que yo leí, el primero, la modificación, plantea la posibilidad que se le indemnice por lucro cesante, señor, estamos hablando de un billete. Así que no vengan con la teoría de que hay que oír al pueblo y que el gobierno está pensando que con el veredicto va a invocar la cláusula de rescate administrativo. Es un tiro en el pie y una lesión flagrante al patrimonio. No me venga con eso. Lo que está pensando el gobierno actual, y le garantizo que es así para eliminarle la posibilidad de aplicar el rescate administrativo, es la promoción de una ley. Claro, que con el veredicto del referéndum ya nadie va a poder, porque tendría poco fundamento jurídico, denunciarlo penalmente. Infracción de los deberes seguridarios públicos, peculado, etcétera, etcétera, porque no jugaron su papel. Y es lamentable, pues yo vi en la mañana representantes del Poder Ejecutivo, me hubiera gustado haberlos visto para decirle que son unos vendepatria. Yo fui uno de los que fui a la Comisión de Comercio y les rogué a los honorables diputados, que no son ustedes, que le pidieran al ministro Arando, que estaba allí, que le presentara las evidencias que debía tener de cuánto era el valor aproximado de esa mina, para entonces poder ponderar la posibilidad de ver como potable los 375 millones al año que el concesionario se obligó a dar. Es más, ningún diputado, veo uno que está allí, tomaron la deferencia de citarlo. Por eso que consideramos muchos que ese contrato es leonino, y porque muchos diputados, y veo uno de la comisión que estaba ahí presente, que caso omiso hizo a los deseos del pueblo que fuimos ahí a la Comisión de Comercio. Y estaba el señor y nunca se le pidió rendición de cuentas. Así que, por favor, las cosas como son. De que queremos escuchar al pueblo, oiga, por favor, si el pueblo panameño, con el pacto del Bicentenario, voy a ver el pacto, si estamos hablando que queremos escuchar al pueblo, yo le voy a decir, el pueblo ya habló con el pacto del Bicentenario, y en los 187 acuerdos, ahí estableció que quería un pueblo sin minería, no a la minería metálica. Eso está en la página 114 del Pacto Bicentenario, que el presidente de la República dijo que iba a ser vinculante a los resultados de lo que se esgrimía en ese Pacto de Bicentenario, que muchos seres vivientes creyeron en la palabra del señor presidente. Así que no nos vengan ahora a decir que queremos escuchar al pueblo, porque el pueblo habló en el Pacto del Bicentenario y dijo, no queremos ese tipo de minería a cielo abierto. ¿De qué estamos hablando? Si ya el pueblo habló y el gobierno se comprometió a hacerle caso y le ha sacado la lengua a los ciudadanos panameños, y por eso que muchos estamos protestando. Jurídicamente le planteo, yo sé que muchos están hablando aquí que esperemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, todos tenemos ese tipo de expectativa, que es un fallo favorable, pero yo no le puedo garantizar a ustedes que la Corte Suprema de Justicia va a decir que es inconstitucional. Y yo soy uno de los abogados que ha demandado que es inconstitucional, porque he visto que la nueva composición de la Corte, y se los he hecho saber mi inquietud a los mismos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en materia de garantía constitucional ha marcado un retroceso en cuanto al garantismo en análisis de las misiones de la demanda e inconstitucionalidad. Y me acuerdo perfectamente que yo le presenté una petición a la presidenta actual, a qué se debe que están en flagrante violación del 215 de la Constitución, que te dice que debe privar el antiformalismo en aspectos de procesales. Y pedí, y las estadísticas que establecía en la Corte Suprema de Justicia en las inadmisiones, acciones de inconstitucionalidad han aumentado. Y como no sienten la presión ciudadana, es por eso que hoy, de las 6 demandas, solo han admitido 2. No han acusado recibo de la protesta ciudadana. Así que yo no puedo, y aunque yo estoy optimista que pueda decir que es inconstitucional, podría venir la teoría que lo hizo en base a la ley 56 del 1996, que existía de contrataciones públicas, y como ahora existe la ley 22 del 2006, es constitucional.
todo puede pasar. Desde el punto de vista técnico, yo les digo, señores diputados, yo creo que lo potable es rechazar esa filosofía de consulta ciudadana, no tan solamente porque el Poder Legislativo, el Tribunal Electoral ha hecho la inconveniencia, que es difícil es trasladarse. ¿Cómo usted va a garantizar el trabajo de los ciudadanos que están en la calle? Con justo derecho, porque sabe que la administración presente le ha sacado la lengua. Muchos fueron al pacto bicentenario creyendo que el Poder Ejecutivo iba a honrar la palabra que dice, el resultado va a ser vinculante. Busca la página 114 del pacto bicentenario. No quiere minería de cielo abierta. Entonces ya el pueblo habló. No tiene que hablar el 17, y ni siquiera ha hablado los que estamos protestando en la calle. Ya habló en el pacto bicentenario. Señores diputados, la respuesta debe ser contundente. Esa no es la solución. Y lo que quiere el gobierno es diferir el tiempo, expedir la ley que le diga al pueblo que no queremos, que ratifique lo que ya planteó en el pacto bicentenario, para que ningún ciudadano tengamos la evidencia para denunciarlos penalmente por mala administración de los recursos públicos. Más de 5 millones en abogados, le estoy haciendo la denuncia pertinente, ya se dice al procurador de la administración, 5.8 más abogados. ¿Y dónde están los abogados de la presidencia y el MIS? ¿Y dónde está esa gente? Que no pueden elaborar un contrato. Y en cuñas por doquier. Eso es una mala administración de los recursos públicos, a mi juicio, pero aquí no tenemos un contralor que controle absolutamente nada. Y uno de los que debiera estar en la picota pública, además de protestarle a los diputados, que se han reído del clamor popular, debiera ser el contralor. Si él hubiera jugado su papel, eso no se refrenda. Pero felizmente refrendó. Y voy terminando antes que me corte Leandro Ávila porque le veo las intenciones. Le voy a recordar que usted está en un debate sobre una consulta ciudadana. Y sobre eso estamos. Sí. Sobre eso estamos. La consulta ciudadana no debe ser considerada potable. Consulta ciudadana para que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo un contrato, si el pueblo habló en el pacto bicentenario, por un lado. Y se le ha reído las palabras de la vinculación que iba a tener el pacto bicentenario. Otra violación más al erario. ¿Cuánto gastamos? Ya el pueblo habló. Y dos, todos los que estamos protestando por la manera con que se aprobó el contenido sustancial que muchos objetamos en la comisión pertinente, y que hay un representante aquí, y que las palabras entraron por un oído y salieron porque se estaban riendo del pueblo. Jurídicamente no debe ser potable. Y lo que quiere el gobierno es pedir la ley, que la puedes pedir en estos momentos. Lo que quiere hacer la administración, y ya con esto termino, es pedir una ley, no la aplicación de rescate administrativo, apreciado Leandro Ávila. Olvídese, ellos no van a aplicar rescate administrativo porque sería indemnizar por daños y perjuicios. Lucro cesante y daño emergente, los miles que se van a llevar sin hacer nada, no. Ellos van a aplicar, promover la expedición de una ley que perfectamente pudieron haber ponderado en este momento. Así que yo creo, y les digo, que el mensaje debe ser contundente. Rechacen esta solicitud para que hagan lo correcto. Rechacen esa solicitud para que la administración presente, que está zigzagueante, que dice hoy algo y mañana dice otra cosa, pondera la posibilidad, y hay dos vías a mi criterio. La promoción de una ley que derogue, porque jurídicamente yo no encontré una norma jurídica, salvo que sea pro minería, que te diga que una ley no puede extinguir los efectos de la ley, y por eso es que cuando venga contrato de ley se tiene que modificar aquí en la Asamblea. Yo no encontré una norma jurídica, y que no me hablen de los tratados internacionales, que ya el Pleno de la Corte Suprema de Justicia habló. Cuando el Pleno de la Corte de Justicia habló de tratados internacionales, cuando declaró inconstitucional la ley que ustedes implementaron de la salida del Parlacén, una cosa es un tratado internacional, por amor a Dios, señores, y otra cosa es un contrato o ley. Así que vámonos ubicando en el plano. Una ley, a mi juicio, puedes pedir la ley en base a la Constitución. O el Ejecutivo hace lo que el pueblo está pidiendo, porque por hipocresía, muchos de los diputados se blindaron, se allanaron, y no pueden ahora, como excusa, decir que no leyeron, algunos de los diputados, por supuesto que debieron haberlo objetado y no lo hicieron. Yo le voy a pedir respeto. Usted debe ser un hombre preparado y educado en la Contraloría. Respete, si usted no tiene pruebas. Si tiene pruebas, ponga una denuncia, pero por favor, acíñase al debate que estamos hablando. Y estamos en el debate. Usted está hablando de otro tema. Por supuesto, diputado. La parte última que usted está sí. desarrollando sobre, aunque no es el tema de lo que estamos discutiendo aquí, porque se está discutiendo en otra comisión,
la viabilidad que usted ha argumentado jurídicamente que sí se puede presentar la derogatoria del contrato de ley. Desde el punto de vista jurídico, y primero, y de muchos diputados, y no es un irrespeto, esa es la libertad de expresión, yo creo que es así. Y vea el pueblo, por eso que algunos le están haciendo bulla, estoy en desacuerdo con que tú vayas a la casa. Y de muchos, no todos, porque hay que hablar con valentía. Claro que por supuesto que es así. Yo creo, desde el punto de vista técnico, mira, hay muchos abogados que pueden tener teoría. Y yo se lo planteaba a Leandro Ávila, don Leandro Ávila, fue compañero mío de la Contraloría General de la República. Algunas veces estoy de acuerdo con unas teorías, otras no, y viceversa. Por supuesto, yo no encontré una norma en la Constitución que me diga a mí que una ley expedida por la Asamblea no puede ser exterminada por otra ley que pide la Asamblea. Y por favor, ante el cuestionamiento que antes que iniciaba el debate le dije, ustedes no me pueden hablar de un tratado internacional porque ya la Corte tiró un veredicto, precisamente en la sentencia que declaró inconstitucional la ley que nos sacó el Parlacén. Y por eso le digo, usted tiene la oportunidad de reivindicarse con el pueblo panameño, apreciado diputado. A lo mejor a algún diputado no le gustó lo que dije, pero soy enfático, era una oportunidad de oro que tenían ustedes y eso es lo que nosotros estamos planteando. Gracias. Saludos. Gracias, licenciado Cedeño. Vamos a pedirle al señor secretario, para luego continuar dándole la palabra a otros actores, que se lean la propuesta de modificación reiterando que la Comisión de Comercio acaba de aprobar la derogatoria de la Ley 406. El debate, en primer debate, el debate que estamos haciendo aquí es exclusivamente sobre el tema de la consulta ciudadana y yo nunca he visto que una consulta sea mala, sino por el contrario, el pueblo panameño tiene derecho a esgrimir su criterio y eso se mide estadísticamente a través de la votación. He dicho reiteradamente que respetamos y reconocemos el valor de todos los manifestantes a nivel nacional, pero que el padrón tiene más de 3 millones de habitantes que merecen también ser consultados. Dicho esto, señor secretario, por favor, léase las modificaciones que en el 90% van en función de los que nos presentó esta mañana y que me entregó públicamente el Tribunal Electoral. De la lectura, señor secretario. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley número 1109 así. Artículo 1. Se ordena al Tribunal Electoral que someta a consulta popular la decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa minera Panamá S.A. para operar la mina de cobre Panamá, aprobado mediante la Ley 406 del 20 de octubre del 2023 y se le faculte para que la organice y reglamente. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley número 1109 así. Artículo 3. La consulta popular se celebrará el domingo 17 de diciembre de 2023 para que los ciudadanos mediante el voto libre, universal, directo, igual y secreto decidan la terminación o no del contrato de concesión minera con la empresa minera Panamá S.A. para operar la mina de cobre Panamá, aprobado mediante ley 406 del 20 de octubre del 2023 para los efectos referéndum. La ciudadanía contestará la siguiente pregunta. ¿Debe el Estado terminar el contrato de concesión minera con la empresa minera Panamá S.A. y derogarse la ley 406 del 20 de octubre del 2023? Sí, no. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley número 1109 así. Artículo 4. Para los efectos de esta consulta son corporaciones electorales, además del Tribunal Electoral, la Junta Nacional de Escrutinio, con jurisdicción en toda la República, la Junta de Escrutinio del Circuito Electoral, con jurisdicción en el respectivo circuito, y las mesas de votación con jurisdicción en el recinto electoral donde funcionen. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley número 1109 así. Artículo 5. El órgano ejecutivo dotará al Tribunal Electoral con carácter de urgencia de los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo la consulta que se convoque a través de esta ley. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 1109 así. Artículo nuevo 1.
6 días antes del día de la consulta popular y hasta el resultado del mismo, el órgano ejecutivo pondrá a órdenes del Tribunal Electoral a fuerza pública para los fines exclusivos de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. El órgano ejecutivo continuará el mando de la fuerza pública para todo lo relativo a la defensa nacional, la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 1106 así, artículo nuevo 2, la papeleta de votación a fin de facilitar al elector la identificación de su voluntad al momento de acudir a la urna a ejercer su derecho al voto, deberá estar identificada con los colores rojos para identificar que vota sí a la terminación del contrato de concesión minera con la empresa minera Panamá S.A. y derogarse la ley 406 del 20 de octubre del 2023 y el color verde para indicar que vota no a la terminación del contrato de concesión minera con la empresa minera Panamá S.A. Cada color tendrá al lado un recuadro en donde el elector pondrá con una X o gancho la elección de su preferencia. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 1109 así. Artículo nuevo 3. Queda prohibido a los servidores públicos, salvo a los de elección popular, hacer petición directa del voto afirmativo o negativo durante su jornada de trabajo. No obstante, a fin de que la ciudadanía se mantenga debidamente informada sobre el particular, se autoriza a los ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas y a voceros autorizados del Estado a divulgar y explicar las características del contrato de concesión con la empresa minera Panamá, así como los detalles de la relación contractual, sus efectos jurídicos, laborales, económicos, ambientales y sociales. Los miembros del Consejo de Gabinete podrán sustentar públicamente el voto que emitieron respecto a la propuesta. Los recursos del Estado, salvo lo previsto en este artículo, no podrán utilizarse para hacer petición directa del voto afirmativo o negativo. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 1109 así. Artículo nuevo 4. Para los efectos del artículo anterior, todo lo concerniente a publicidad en caso del Tribunal Electoral se entenderá que está facultado para realizar toda la divulgación publicitaria que considere para orientar, invitar, identificar los resultados del sí y el no con el significado de su respectivo color. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 1109 así. Artículo nuevo 5. El órgano ejecutivo acatará los resultados de la consulta. Esas son todas las propuestas, presidente. Gracias, señor secretario. Ya han sido leídas las propuestas de modificaciones. Una vez concluida la participación ciudadana, procederemos a la votación. Tiene la palabra el... ¿Se espera? O sea, ¿usted escuchó lo que yo dije? Que una vez concluida la participación ciudadana, procederemos a la votación. Tiene la palabra Daniel Lombana. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, presidente. Yo quería aprovechar esos 5 minutos para manifestarme sobre la conveniencia o inconveniencia de esta consulta. No tanto sobre su viabilidad, que ya ha sido abordada por el Tribunal Electoral. Sobre este tema yo quisiera pronunciarme en el sentido de que el Gobierno Nacional, a través del órgano ejecutivo y de los diputados que aprobaron este contrato, cambió una posición litigiosa conveniente para Panamá por una posición litigiosa perdedora. Nosotros teníamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitaba al gobierno a hacer la pelea ante cualquier arbitraje. Se pasa este contrato a tambor batiente en la forma que ya hemos visto y todos sabemos que la derogatoria que acaban de anunciar, eso no va a ser gratis. Eso va a tener un costo de muchos miles de millones, y yo escuchaba economistas esta mañana en televisión que lo valoraban entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, posiblemente lo que le va a costar a Panamá esto. ¿Cómo entonces
vamos a pretender que se va a convalidar la actuación del gobierno mediante un referéndum que le va a brindar a los funcionarios que incurrieron en este acto doloso o negligente en contra de los intereses de Panamá, se le va a brindar ahora la salida ante cualquier proceso que la ciudadanía quiera instalar posteriormente. ¿Qué se le va a decir? La ciudadanía votó. Y el gobierno no es responsable entonces de las consecuencias de derogar el contrato porque la ciudadanía votó. Eso no es correcto, eso no está bien. Además, creo que ahora es pertinente una explicación a la nación porque estamos aquí debatiendo un referéndum para la derogatoria o no de una ley que ustedes acaban de anunciar que ya ahí arriba se aprobó derogarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuántos millones de dólares le va a costar esta consulta a Panamá, que era totalmente innecesario ese gasto? Entonces, aquí hay muchísimas responsabilidades en cuanto a faltas y cualesquiera otro que los abogados puedan nombrar que se ha incurrido aquí, que no se pueden convalidar justificando que la ciudadanía votó. Y yo quiero recordarles que aquí las consecuencias pueden ser muy graves. Nosotros tenemos una bomba de tiempo que ya explotó, nada más no lo hemos querido aceptar, que se llama Caja de Seguro Social. ¿Cuántos miles de millones de dólares necesitamos para hacerle frente a la crisis? ¿Y cuántos miles de millones de dólares nosotros vamos ahora a tener en riesgo ante este posible arbitraje que nos amenaza? Porque ahora sí, yo quiero que cualquier abogado me diga que usted puede firmar un contrato con una contraparte y arbitrariamente, unilateralmente decir yo lo rompo, yo me salgo y eso a mí no pasó nada. Todos sabemos que eso no es así. Y el mensaje que le quiero dejar a esta comisión es que aquí hay que ser más consecuente y dejar de agotar las instancias de participación ciudadana, porque esto, una vez más, tiene ribetes de cosas engañosas. Yo participé en la mesa del diálogo del Seguro Social y salí de ahí muy decepcionado por cómo se votó casi un año de tiempo, funcionarios públicos, gente sentándose a hablar. ¿Y eso en qué quedó? En nada. Para que después el gobierno venga a decir de un plumazo, traemos otro informe, convoca otra mesa, vamos a abrirlo de nuevo. La gente está cansada ya de estos mareos. Y esto de que tenemos aquí un proyecto de consulta, pero allá arriba ya decidieron derogar, eso es un mareo más, señores diputados. Así que por favor, yo les pido seriedad con el país, que esta crisis lo amerita. Muchas gracias, presidente. Diputado Carles, usted ha usado su tiempo como diputado. Haga la pregunta, pues. Nada más que a su consideración, ¿usted ve viable ese referéndum? Yo no veo por qué sería inviable. Los magistrados ya manifestaron una opinión sobre la conveniencia o la inconveniencia, pero en cuanto a la legalidad, ellos dijeron si la Asamblea nos aprueba una ley, nosotros estamos obligados a cumplirlo y yo creo que ese criterio es el apropiado. Gracias, licenciado Daniel Lombana. Yo solamente, porque esto se está viendo por YouTube, porque el canal de la Asamblea está dañado, pero yo creo que también hay que ser consecuente con lo que se ha estado pidiendo. La Comisión de Comercio, como ya anuncié, aprobó en primer debate una derogatoria de la ley 406, pero entonces dice, bueno, derogatoria no, o sea, pero en la calle están pidiendo la derogatoria, entonces no, de verdad que uno, y yo lo que he visto, y todo el mundo tiene derecho, pero lo que yo he visto es un desfile de candidatos, ¿no?, a oponerse a la voluntad popular. O sea, vamos a hablar claro, porque si vamos a hablar políticamente, o sea, yo soy diputado de la República, perfecto, pero aquí
todos los que se han parado ahí, salvo los magistrados y los ministros, son candidatos a cualquier puesto de elección popular de los diferentes partidos políticos. Entonces yo me pregunto si estamos preocupados por lo que está pasando allá afuera, donde hay un montón de gente que no está en ningún partido político, o estamos haciendo política, ¿no? Bueno, yo no sé, será usted la excepción. Tiene la palabra Pedro Citón. No sé. No sé si es candidato, sí. No, yo no soy candidato a diputado. Yo no soy candidato. Yo ni siquiera a un partido político pertenezco porque el señor Blandón me expulsó tácitamente del partido. Así que, imagínense, si me da un poquito más se lo agradezco, porque diputado, lo primero que yo quiero decir es que como esta juventud hoy está luchando en las calles y está pidiendo la derogatoria, como usted bien atinadamente dice, de una reforma, de un contrato ley que no debió ser firmado. Asimismo, mi juventud luchamos para que aquí hubieran 71 diputados, porque cuando yo era joven en el año 83-84, aquí no había Asamblea Nacional, aquí no había eso que llamaban las dipurratas, no diputados. Aquí había un Consejo Nacional de Legislación que gobernaba este país con el dictador, con el 277. Por eso lo primero que yo debo pedir, señor diputado y señores miembros de la comisión, es que dejen que la Asamblea Nacional no sea más un cuartel militar. Quite esos milicos y esa soldadesca de allá afuera y permita que el pueblo venga aquí a debatir. Venga aquí a debatir porque esta es la casa del pueblo. Y ustedes una y otra vez lo han dicho, que ustedes dicen que esta es la casa del pueblo. Y lo único que recibe esa gente que está allá, porque nosotros somos unos privilegiados aquí, es perdigones, lacrimógenas, etc. Así que lo primero que yo le quisiera pedir a esta comisión es que le diga al presidente de la Asamblea que volvamos a ser un país civil, un país democrático en que todos podemos hablar. Yo no podía empezar esto sin decir esto, porque así no me educó mi madre. A renglón seguido, yo sí quiero contestarle una pregunta del diputado Carles, que la ha hecho una y otra vez y la he escuchado muchas veces. Y usted creo que lo ha apuntado. Si al pueblo no se le puede preguntar, consultar sobre un tema nacional, entonces ¿para qué sirve el artículo 2 de la Constitución Nacional? El poder público emana del pueblo. Y así tenemos que entenderlo. Y por eso ese pueblo que está allá quiere estar aquí, diputado. Quiere sentarse como yo y ser privilegiado. Porque a mí me da vergüenza estar aquí hoy hablando, porque ese pueblo está allá afuera sin poder hablar. Y que no le cuarten con 5 minutos, que nos den todo el tiempo posible, porque esa es la segunda cuestión que quiero anotar. Aquí ustedes hoy están pateando la misma piedra con el mismo pie. 3 días para aprobar un contrato de ley de 40 años. Hoy en 3 días quieren hacer una consulta popular. Por amor de Dios, reflexionen la importancia de lo que se le va a preguntar al pueblo panameño. ¿Y por qué? Porque yo hablé con el ministro y le dije, ministro, esto no es un sí o no. Esto no es que usted está a favor o en contra. Porque la responsabilidad política de haber firmado ese contrato es del gobierno nacional y de haberlo ratificado son de ustedes. No nos delegue esa responsabilidad a nosotros. A nosotros lo que nos tiene que preguntar es cuál es la alternativa, mantener la vigencia del contrato, derogar el contrato, rescindirlo administrativamente o cualquier otra acción. Ampliar la cuestión del debate. Le voy a decir otra cosa, y no sé si esté terminando, pero para mí es muy importante. El tema de un contrato internacional lo tienen que hablar los abogados internacionalistas. Yo con la fortuna de mi carrera profesional, por 10 años estuve en litigios internacionales y en contratos internacionales. Así que el que les habla con propiedad de ese tema. Y he tratado de asesorar a cuanto político y diputado me ha preguntado. Mire, no importa si el si el contrato ley es derogado por la ley, es derogado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, o se inventan cualquier locura de esas, no importa. Una vez firmado el contrato, se tiene que pagar a la empresa. Y eso que quede muy claro. Alguien lo dijo en unos momentos.
la responsabilidad patrimonial de ese dinero no la va a llevar este gobierno, ni siquiera el otro, porque un tribunal arbitral toma entre 8 y 10 años en resolver esas cuestiones. Pero que tengan claro que no es el pueblo panameño el responsable de estas situaciones. También quiero decirles algo. La Universidad de Panamá sacó unos fallos de Salvador y Costa Rica. Mire, una lectura sesuda de ambos fallos le demuestran a usted que no tienen parangón, no tienen similitud con el caso panameño. ¿Y por qué? Porque en los otros casos no había un contrato firmado. Puedo seguir toda la tarde explicándole esta materia de manera gratuita, pero quiero dejarles solamente una última reflexión. Y se la dije al ministro de Gobiernos gratuitamente. Ministro, todas las actitudes, declaraciones y cosas que ustedes hagan, tanto en el Ejecutivo, en el Judicial, como aquí en la Asamblea, todas se llaman prejudicialidad del contrato. Cuando ese contratista que le han quitado su contrato vaya a un tribunal internacional, lo está recogiendo. Y precisamente hoy la compañía minera sacó un statement. Y lo sacó y lo dejó bien claro y empezó a detallar todo lo que ustedes están haciendo. Las presiones que se le están poniendo a la Corte Suprema de Justicia por parte de los 3 órganos del Estado es insufrible en una negociación de esa materia. Todo lo anterior yo lo digo porque escucho mucha ignorancia jurídica en el medio. Pero sí, diputado, el pueblo panameño lo que quiere es la derogatoria de ese contrato minero porque prefiere lo verde de la naturaleza al verde del vil metal. Muchas gracias y mis más grandes respetos. Una pregunta. El diputado Melchor Herrera le va a hacer una consulta con un micrófono, diputado. Le quisiera hacer una pregunta fundamentalmente como contador y abogado y perito, porque por primera vez oigo a alguien hablar técnicamente de un tema que me ha venido preocupando y no he escuchado a nadie hablarlo. La prejudicialización, los elementos de prejudicialización cuando vamos a la cuantificación del daño. Daño emergente, que sería la inversión patrimonial cuantificada, y lucro cesante. ¿Por qué me preocupa mucho esto? Yo quisiera que usted me hiciera una referencia en ese sentido. Porque cuando cuantifica el lucro cesante, y yo he recogido en el ambiente, dicho por personas del Ejecutivo Legislativo, que la mina se gana 100.000, 200.000, 300.000, 3.500 millones, es decir, cifras que escapan a mi, la verdad, mi lenguaje financiero. Yo me aterro, y hablaba esto con mi amigo y compañero de Mil Batallas, Gilberto Bután, esta mañana a las 6 de la mañana. La verdad, nos van a poner esos mismos elementos en la mesa. Por lo tanto, yo creo que debemos ser cautos cuando hablamos tan fácilmente de estos números. Me gustaría que usted hiciera un ejercicio en ese sentido. Yo realmente no tengo los estados financieros de la empresa, por más que los he visto por allí. Pero tampoco quiero hacer también esta reflexión que gracias a su pregunta me permite hacerla, pues se me estaba quedando en el tintero. Mire, el miedo a la demanda es la mejor arma que tienen los abogados de la minera. La minera y este gobierno. Nos hablan de 10.000, 20.000, 30.000, sin sustentar en un estado financiero. ¿Sabe para qué? Para acobardarnos, para que no salgamos en la lucha. Para eso es que lo hacen. Y esa es una reflexión que le hago a los diputados. Porque no puede ser que ellos refrenden lo que el Ejecutivo les está mandando. Hoy por hoy, eso que usted dice es muy sensato. Antes siquiera de presentarle a la Asamblea Nacional esa consulta popular, tuvieron que mandar ese informe. Decirnos cuánto nos iba a costar, como cuando sucedió con la ampliación del canal. Con la ampliación del canal nos dijeron que era 5.200. Mentira, fueron 7.000. Pero por lo menos nos dieron un número. Eso que usted está planteando no nos lo están dando hoy. Y le voy a decir algo más. Mire, lo más preocupante de esta situación
de llevarnos al matadero, por decirlo de alguna forma folclórica, es que el gobierno no está pensando seriamente en las consecuencias jurídicas de que no sea un factor propio de ellos, sino del pueblo panameño. ¿Y eso qué va a conllevar? Si yo fuese abogado de la minera, en un touché, en un golpe letal a los intereses panameños. O sea, resumiendo, el tema es el siguiente. No hay manera de decir que el pueblo panameño no tiene derecho a ser consultado. Pero esta consulta no solo está desfasada, sino que no tiene los elementos suficientes para llevar al pueblo panameño a una consulta popular. Pero sobre todo, y lo más importante, es que cuando se llega el momento de votar, de hacer la campaña del sí y del no, los del sí tendrán todas las garantías en todos los medios de comunicación social, abiertamente, y los empresarios, abiertamente a favor de la minera. Los que están en las calles, ellos no tendrán esas mismas oportunidades y no va a haber una equiparación para ese tema. Y con la falta de información que usted muy acertadamente me está comentando, que no lo había tenido en mente todavía, pero con eso que usted me está comentando, definitivamente esto es una pelea de burro suelto, de tigre suelto con burro amarrado. Así, eso pues, eso joven, eso mismo. Sí. ¿Ya? Se lo agradezco a todos ustedes. Hasta luego, diputados. Continúa en el uso de la palabra el candidato Ricardo Lombana. A todos, yo sí soy candidato, a mucha honra, y creo que el hecho de ser candidato presidencial o ser candidato a cualquier cargo de elección popular no nos elimina ni nos quita nuestra condición de ciudadanos de este país para venir aquí a expresar nuestras opiniones. En primer lugar, quiero decirles algo que todo un país les está diciendo a todos los diputados que votaron a favor de este contrato. Y es que todos los argumentos y las razones por las cuales ustedes hoy están considerando echarlo para atrás, las conocían al momento de votar a favor. Todas, advertidas por cientos de organizaciones cívicas, ambientalistas, políticas, de la sociedad civil. Para mí no existe otra definición para un diputado o para un presidente o un miembro de un gabinete que, conociendo todas las razones que hoy conoce y a pesar de eso haya votado a favor, la única palabra que me viene a la mente es la palabra irresponsable. Porque han metido al país con su voto y con su irresponsabilidad en un escenario de crisis. He escuchado a diputados arrepentirse y los felicito, y no estoy siendo sarcástico, los felicito por reconocer sus errores. Pero lo que no está bien es escucharlos arrepentirse y solamente decir: estamos en la discusión de la consulta ciudadana. Y le voy a decir una cosa, para que respete. Hable con los diputados que se arrepintieron. Yo hice un voto razonado. Yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con todos. Hable con los que se fueron a arrepentir. Bueno, sí, por favor. yo no estoy mencionando su nombre, diputado Ávila. Yo estoy refiriéndome. Bien. Sí. Yo no he mencionado su nombre. Y bájele 2. No, usted bájele 2. Bájele 2, que yo no he mencionado su nombre. Ah, ya. Yo estoy refiriéndome a los diputados que votaron a favor como irresponsables, porque todo esto lo sabían. Y la crisis la crearon ustedes, el presidente Cortizo y el Consejo de Gabinete al poner su firma. Y ustedes su voto, los que votaron a favor, en un contrato a sabiendas inconstitucional. Pero felicito el arrepentimiento de quienes lo han hecho. Lo que iba a criticar o señalar cuando usted me interrumpió es que he escuchado a varios que se han arrepentido diciendo es que me engañaron con el tema del aumento para los jubilados. Yo creo que eso no es una excusa válida frente a un país que ve cómo esta asamblea
se gasta más de 200 millones de dólares en un presupuesto que no necesita y que ahí muy bien pudiera estar el dinero, entre otros gastos, que ustedes aprueban su despilfarro para tener jubilaciones dignas en este país. Está bien que se arrepientan, pero este pueblo no es tonto. Y yo creo que ustedes necesitan una dosis de humildad al momento de reconocer que se equivocaron, pero no porque los engañaron con lo de los jubilados. Ustedes sabían todos estos argumentos. Dicho eso, la consulta popular no es viable. No es viable, uno, porque no es vinculante. Es decir, su resultado no tendríamos ninguna garantía de que fuese ejecutado luego de decidido. Segundo, la consulta popular que el gobierno está proponiendo es una consulta popular para que la población vote sí o no a favor de un contrato que todo el país sabe que es inconstitucional. ¿Cómo vamos a someter a votación un contrato a sabiendas inconstitucional? Y digo a sabiendas porque los mismos vicios que tiene este contrato de inconstitucionalidad los tenía el contrato anterior. Entonces, obvio que todos ustedes levantaron la mano, los que votaron a favor, y el presidente y su consejo de gabinete, a favor de un contrato sabido, ilegal e inconstitucional, sin mencionar la devastación ambiental que causa, más todas las otras violaciones, poniendo la soberanía de este país y la explotación minera en manos de gobiernos extranjeros. Eso no tiene perdón. Por ende, la consulta popular, por no ser vinculante, 2, por someter un contrato que es inconstitucional a una consulta, y tercero, por estar pendiente un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sería un error garrafal. ¿Y por qué sería un error? Lo voy a explicar brevemente. Porque la República de Panamá, en palabras parecidas lo decía el licenciado Citón, la República de Panamá necesita ese fallo de inconstitucionalidad para fortalecer su defensa ante las demandas internacionales que vienen. Es decir, querer imponer una consulta para que la Corte luego no tenga que fallar es proteger a la compañía minera y facilitarle sus argumentos en los tribunales internacionales. Así que yo creo que ya suficiente actitud han tenido para favorecer a la minera como para que ahora vengan a tambor batiente a querer imponer una consulta popular que va a ayudar en su defensa a la minera en los arbitrajes internacionales. Y por último, esta traición a la patria no puede pasar desapercibida. Necesitamos el fallo de inconstitucionalidad para que quienes hayan puesto su firma y hayan aprobado un contrato inconstitucional, el mundo entero y el país entero sepa que ustedes, y me refiero, señor Ávila, para que no se sienta aludido, a los que votaron a favor y a los miembros del Consejo de Gabinete y Presidente de la República, que tienen que ser responsables legalmente frente a la justicia por haber vendido esta patria, sabiendo que lo hacían. Y además, y finalizo con esto, la responsabilidad de salir de este hueco no la tiene la ciudadanía. Escuché a expositores que me antecedieron hablando de la responsabilidad que ustedes o el gobierno, el Ejecutivo, le quiere tirar a la población de resolver. Allá afuera hay una población que no está solamente reclamando la derogatoria del contrato minero. Allá afuera hay una población reclamando muchísimas otras cosas que ustedes hoy tienen la posibilidad de corregir. Y más que como candidato, como ciudadano, los exhorto a que escuchen a la población, tomen la decisión correcta. Se requiere, sí, la derogatoria. Se requiere, sí, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad del contrato minero. Pero además de eso se requiere
una ley de moratoria que incluya las recomendaciones del Centro de Incidencia Ambiental, de Panamá Vale Más Sin Minería y de todas las organizaciones que han claramente establecido lo amplio que debe ser una ley de moratoria en este país. Ustedes tienen la última palabra, ustedes se deben al pueblo, el pueblo ya habló, espero que no se equivoquen y no le den la espalda una vez más a la población. Muchas gracias. Gracias. Yo sí quiero, porque es por eso que el país está como está. Porque yo sí tengo el video donde usted, licenciado Lombana, hablaba a favor de la minería. ¿No? Yo lo tengo, ¿no? Entonces, eso ha circulado. Ahora es video editado. Ahora es video editado. Perfecto, es video editado. Sí, así es. Esa es la democracia de este país. Siendo el último, bueno, yo no le he visto a usted decir que era video editado hasta hoy, ¿eh? Sí. Bueno. Yo lo tengo que saber. Sí. Vamos a el último orador, Víctor Baker. Buenas tardes a todos los presentes. Mi asistencia dentro de esta comisión es para defender el Estado de Derecho, porque en una democracia el Estado de Derecho es importante porque nos protege a los ciudadanos, limita los poderes del Estado y también manda una señal clara en los mercados internacionales. La pregunta es, ¿qué es lo que establece el Estado de Derecho dentro de esta discusión, dentro de este problema constitucional, legal y hasta político? Yo creo que hay una falta de interacción entre el debido funcionamiento e interacción entre los órganos del Estado. Porque al final del día, la Asamblea, el Ejecutivo y el órgano judicial deben interactuar de forma armónica. ¿Por qué? Para que se consolide el orden constitucional, diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, número uno, derogar el contrato a través de una nueva ley tiene efectos jurídicos contractuales y algo que no se ha mencionado acá son efectos jurídicos precontractuales, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil precontractual. La pregunta jurídica que tenemos que hacernos aquí es la siguiente, porque esto es un tema técnico que compromete las finanzas públicas del Estado por lo menos en los próximos 20-25 años. La pregunta técnica es la siguiente. La extinción del contrato como instrumento que consolida o garantiza una relación jurídica, ¿extingue la relación jurídica o no la extingue? Porque una cosa es la relación jurídica y otra muy distinta es el contrato, que es la forma en cómo se materializa esa relación jurídica. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla a esta pregunta. Diputado Charles, se lo agradecería. Gracias, muy amable. Y la respuesta es muy sencilla. El contrato no extingue la relación jurídica. ¿Y por qué no la extingue? Porque hay una relación precontractual que se consolidó en el tiempo y en el espacio entre la empresa Minera de Panamá S.A. con el Estado panameño. Y esta responsabilidad precontractual es totalmente viable bajo el Código Civil, el Código Judicial, el Código de Comercio y la Constitución Política. Y la pregunta aquí es, ¿esas leyes son aplicables en caso tal de un litigio internacional a través de un arbitraje en Miami? Y la respuesta es que sí. Porque si observamos la cláusula de arbitramiento que se pactó entre el Estado con Minera de Panamá S.A., nos damos cuenta que las leyes aplicables, tanto procesales como sustanciales, son las leyes panameñas. Por consiguiente, el marco jurídico panameño respetaría los derechos precontractuales que tiene la empresa Minera de Panamá, que son derechos preadquiridos porque existe una inversión, porque existe una expectativa de interés económico bajo el principio de buena fe y el principio de legalidad, que son los bastiones de los principios que consolidan la relación precontractual entre la empresa y el Estado. Esto tiene una consecuencia procesal inmediata, y la consecuencia es que si el contrato termina derogado a través de una ley o incluso a través de una sentencia declaratoria de extinción, conforme a una declaratoria de inconstitucionalidad, la consecuencia es que hay que formalizar un nuevo contrato. ¿Y por qué? Habría que formalizarlo por dos motivos fundamentales. Número uno, la Ley de Contrataciones Públicas en el artículo 43 establece taxativamente que hoy por hoy las concesiones se pueden realizar de forma directa, es decir, que no requiere una licitación pública.
como fue en el caso anterior el primer contrato que se manejó mediante un decreto de gabinete 269 de 1967, emitido por la Junta Provisional de Gobierno, en donde sí requería una licitación pública. De hecho, ese fue el fundamento jurídico que utilizó la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad del primer contrato. Contrario a la desinformación que se ha manejado sobre este tema, en donde muchos políticos, abogados han mentido de forma directa al expresar de que la Corte declaró inconstitucional el primer contrato por violación a los derechos difusos, es decir, derechos de salud, derecho de la vida o derecho al medio ambiente. Contrario a eso, le resumo el fallo, y se los resumo, y es más, si aquí todos tienen celulares, pueden buscar el fallo, página 31 a la 35. La Corte encontró el vicio de inconstitucionalidad no por la afectación del fondo de la materia del contrato, no por la afectación de derechos sustantivos o materiales, sino por fallas al procedimiento de selección de la empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Que pararse acá y en los medios de comunicación y decir que este contrato actual tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad es muy irresponsable. Es muy irresponsable porque son contratos distintos y porque el fallo de la Corte, página 33, lo pueden revisar ya si tienen dispositivos a mano, declaró que la Asamblea en el momento, en 1997, debió haber hecho un acto de licitación pública conforme a lo establecido y reglamentado por la Junta Provisional de Gobierno. Por consiguiente, decir de que el contrato actual es igual y por consiguiente ganaremos arbitraje internacional es extremadamente irresponsable. Incluso me atrevería a decir en que en función de esa conclusión, en un arbitraje internacional también hay que tomar en cuenta de que las reglas procesales son las panameñas. ¿Qué quiero decir con eso? El artículo 2566 del Código Judicial establece taxativamente que los fallos de la Corte no son retroactivos. Eso tiene una consecuencia procesal muy importante en materia de contratos. ¿Y cuál es esa consecuencia procesal en materia de contratos? Implica que los derechos preadquiridos anterior a la declaratoria de inconstitucionalidad en materia de responsabilidad contractual del Estado son perfectamente reclamables, porque el fallo de la Corte no tendría efectos retroactivos. 2566 del Código Judicial, pueden revisarlo inmediatamente. ¿Cuál es mi recomendación? Número 1, una derogatoria del contrato es altamente irresponsable. Yo entiendo que por un tema político y populista, emocional y de romanticismo, queramos decir que las voces panameñas piden la derogatoria. Yo lo entiendo, pero también yo entendería de que ustedes como gobernantes no solamente se deben a la política, sino también se deben a los criterios técnicos y a los criterios que deben prevalecer para que las cosas se realicen de forma formal y solemne. Todas las soluciones que tenemos sobre la mesa realmente nos generan un clima de incertidumbre. ¿Cuál es mi recomendación como abogado y como especialista en la materia? Que incluso le quiero dar un donativo del libro que he escrito sobre este tema, que es el contrato estatal y la responsabilidad precontractual y contractual del Estado. Se lo entrego inmediatamente. En el capítulo número 2 y número 3 yo explico la naturaleza del contrato y también explico la responsabilidad civil que tiene el Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Estado tiene responsabilidad civil sí o sí. Argumentar acá que el Canal de Panamá ha ganado demandas de arbitraje internacional es muy válido, pero es válido siempre y cuando el objeto del litigio sea similar al objeto del futuro probable litigio. En el tema del Canal de Panamá era un contrato de obra y los contratos de obra están pactados a plazo. Panamá ganó porque argumentó lo que se llama excepción de contrato no cumplido, es decir, la empresa contratista no entregó la obra en el plazo debido y por consiguiente exime de responsabilidad civil al Canal de Panamá. En este caso es un contrato, un objeto de contrato totalmente distinto. Mi recomendación, ¿cuál es? No solamente a los diputados, sino también a todos aquellos que nos están escuchando. Lo primero es que tenemos que ser garantistas del derecho patrimonial que tiene toda persona y que está protegido por el artículo 17 de la Constitución. Nos guste o no, Minera de Panamá está amparado por las leyes panameñas y las autoridades, o sea, ustedes también están obligados a respetar la vida, honra y bienes de todos los habitantes, sin discriminación alguna. Esa es una obligación jurídica objetiva que establece la Constitución. Con eso hay que buscar un punto medio, y el punto medio que yo propondría sería, número 1, renegociar un nuevo contrato a través de un nuevo acuerdo
y que el presidente de la República, a través del uso de sus facultades exorbitantes regladas en el artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas, puede renegociar y pactar modificaciones al contrato siempre y cuando se respete lo que se llama el equilibrio financiero del contrato. Y número 2, o muy importante, Minera Panamá debería llegar a un acuerdo con el Estado panameño también, porque también tiene que entender que la relación jurídica no solamente son con los gobernantes, sino con toda la población. Y no podemos avisorar con éxito una relación jurídica con una población que no está de acuerdo con esa relación jurídica. Y eso genera entonces un clima de un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo nos va a dar 3 ventajas. Ventaja número 1, maniobra de financiación en caso tal de una indemnización, porque como no va a prevalecer un fallo de condena por parte de un tribunal de arbitraje, nos permite tener la maniobra financiera para poder pagar una indemnización. Número 2, limita en cierta manera, ya termino en 30 segundos, limita en cierta manera la posibilidad de un arbitraje internacional, porque se llega a un acuerdo en donde las partes pueden pactar una renuncia expresa al derecho de litigio, siempre y cuando las partes honren ese nuevo acuerdo. Y número 3, y mucho más importante sobre este aspecto, es que el Estado panameño enviaría una señal de respeto al patrimonio de las inversiones extranjeras. En un mundo globalizado moderno hay que respetar las inversiones internacionales porque de eso vivimos y de eso comemos directa e indirectamente. En donde digamos, no seguimos con la relación contractual, sin embargo, eso no nos exime de ser respetuosos de las inversiones y vamos a indemnizar correctamente a la empresa. Entonces, yo les aconsejo que busquen la solución más técnica posible, porque el día de mañana no solamente está en juego, digamos, la vida de nosotros, sino de las futuras generaciones. Y hay que ser responsables con las generaciones presentes y generaciones futuras. Muchas gracias, licenciado Víctor Baker. El que da la palabra, le toca al diputado Roberto Ábrego, por favor. Gracias, licenciado Víctor Baker. Sí, gracias. Gracias, presidente. Honorables colegas, invitados especiales, señores de la prensa. Micrófono, por favor. Reitero, gracias, colega, presidente, honorables colegas de la comisión, invitados especiales, señores de la prensa. La verdad que con mucha insistencia he venido escuchando a lo largo y ancho de este tema manifestaciones de algunos sectores que se escudan o buscan la excusa en la juridicidad o no del contrato para asomar sus fines exclusivamente electoreros. Y en ese sentido hemos visto discursos absolutamente contradictorios. Antes el contrato era bueno, ahora es malo, estamos en elecciones. Un vicepresidente, una candidatura a vicepresidente que se rasgaba la camisa, el saco y todo a favor de Minera Panamá, y después con el cinismo se presenta ante los medios a decir estoy en contra de la minera Panamá. Eso es concluyente, alto y claro. Y en ese bosquejo de consideraciones yo tengo que analizar el tema jurídico, por supuesto tengo que analizarlo. Yo quiero coincidir plenamente con lo que planteó aquí el jurista Víctor Baker. Usted tiene absolutamente toda la razón. Número uno, ese criterio que asimila lo que ocurrió con el fallo de la Corte del 2017 en contra del contrato minero del 9 de 1997. Es absolutamente diferente al escenario que estamos viviendo. Ustedes han hecho un énfasis muy claro que es inconstitucional porque
la Corte declaró inconstitucional ese contrato de 1897. Mire, nada más alejado de la realidad, y yo lo tengo que interpretar, porque yo lo conozco a ustedes como abogados, son excelentes juristas. Lo único que tengo que aceptar que hay una motivación política, y en esa motivación política no le importa invocar los argumentos que sean. Mire, ese fallo de la Corte era vinculante con ese contrato de 1897. ¿Y cuál fue la razón por la cual la Corte declaró inconstitucional? Una sola razón, y lo explicó muy bien el licenciado Baker: por razones formales, por incumplimiento del debido proceso. ¿Y cuál era el incumplimiento del debido proceso? Porque en efecto existía un decreto de gabinete de 1969, que en ese tiempo tenía fuerza de ley, se legislaba a través de decretos de gabinete, y en consecuencia hubo el incumplimiento y violación del debido proceso. Tanto es así que había una culpa incluida, que cuando se dictó la ley 9 de 1997, que aprueba ese contrato ley, en esa misma ley se dicta un artículo y se aprueba un artículo donde expresamente derogan el decreto de gabinete 267 de agosto de 1997, de 1969, expresamente lo derogan. Entonces, con el fallo de la Corte que deroga esa ley, la ley 9 de 1997, muchos dicen que restablece la vigencia de ese decreto de gabinete 267 de 1969. Y eso no es así, y menos se puede aplicar a la nueva relación contractual del Estado panameño Minera Panamá. Y no lo establece, y por supuesto que no le es aplicable, primero, porque no hay reviviscencia. Segundo, los fallos de inconstitucionalidad. Y el licenciado Becker lo citó muy bien, son obligatorios, definitivos y no tienen efecto retroactivo. No tienen efecto retroactivo. Así que esa reviviscencia no se da por ningún lado. Y bajo esa premisa no se puede alegar que este nuevo contrato per se, por ese fallo, es inconstitucional. Y yo estoy seguro que ustedes, los abogados políticos que han hecho uso del estrado, saben eso, pero simplemente lo buscan como un argumento meramente político electorero. Meramente político. Usted habló y yo lo dejé hablar. Usted, digo, no se sienta tan emotivo ni emocionado. Usted habló y lo dejé hablar con frialdad. Por favor, sí. Licenciado Lombana, cordura, pues. Por otro lado, continúe, diputado. Continúe, diputado Abrego. Continúe, diputado Abrego. Yo estoy haciendo consideraciones jurídicas que ustedes no las hicieron. O faltaron a la realidad. Diputado, no faltaron a la realidad. No se dirija personalmente al invitado. Continúe, diputado. Bueno, usted vino, pues. Entonces queda claro. Qué pedante. Queda claro, y es bueno desenmascararlo. Desenmascararlo, que ese fallo de inconstitucionalidad no se le aplica a la nueva relación contractual. Pero además, la derogatoria, que vuelvo y repito, y aquí sí no hay arrepentimiento de parte mía. Ustedes aquí han hablado que no hay arrepentimiento y perdón. Lo que hay que pedirle perdón, y lo dije hoy en la Comisión de Comercio, a esos 40,000 familias, empleados directos e indirectos, que van a perder el sustento diario. Hay que pedirle perdón a los miles de emprendedores de esas regiones y más allá,
que le venden toda su producción a esta empresa y que se van a quedar sin el sustento. Esas son las consideraciones. Y por otro lado, por favor, continúe, sí. diputado. Continúe. Sí. Mire, un momento, diputado. Por favor, secretario, sírvase leer una solicitud que hay en mesa. Dele lectura. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se declare en sesión permanente la comisión hasta agotar el punto 2, fundamento de derecho, artículos 91 y 177 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Los que tengan a favor de la propuesta leída, síganse manifestarlo. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado. Gracias, señor secretario. Continúe, diputado. Y voy a pedir un llamado al orden, porque cuando se le da la palabra a un diputado o a un miembro de la sociedad, todos debemos escucharnos y no podemos tener una conversación bilateral. Continúe, diputado. Y hablando de perdones, considerar lo que va a ser el golpe económico. Si de manera irresponsable estamos actuando en los términos que hay que derogar por derogar, pero la derogatoria que quiero que sepa que que está aquí, en esta curul, por razón de disciplina, hoy votó a favor de la derogatoria de la ley que aprobó el contrato ley. Pero quiero decirle, y lo he dicho reiteradamente, que la derogatoria que técnicamente jurídica no corresponde, porque se trata no de una ley de carácter general, es una ley que le da más que eficacia, más que vigencia, a una relación contractual individual entre el Estado panameño y una empresa de derecho privado. Entonces, la función constitucional de la Asamblea, ¿cuál es? Está en el artículo 159, ordinal 15, de aprobar o improbar los contratos donde el Estado sea parte o tenga interés o sus instituciones. Esa es la tarea en ese caso específico, porque estamos hablando de una ley más que especial, porque la ley, el concepto de la ley es de carácter general, impersonal y de aplicación general, cosa que no ocurre en este tipo de actos, porque la Asamblea Nacional de Diputados no solamente tiene la función de legislar, todos sabemos, tiene funciones legislativas, que dictar las leyes para el cumplimiento de los fines del Estado. Tiene funciones judiciales para juzgar a los funcionarios que por Constitución le corresponde hacerlo. Pero además tiene funciones político-administrativas. Y este acto que contiene el contrato ley es un acto político-administrativo, porque ese contrato es un contrato de concesión administrativa que se rige por las normas administrativas. De manera que aplicar y decir, bueno, lo derogo, yo con mi opinión, porque obviamente no tengo como ustedes la verdad absoluta de sus planteamientos, yo sí concedo el beneficio de la duda, me puedo equivocar. Pero ese contrato no pierde vigencia por la derogatoria de la ley. No pierde vigencia por la derogatoria de la ley. El contrato sigue vigente porque para perfeccionarse solamente requiere, y aquí el doctor Ernesto Cedeño es experto, el refrendo del Contralor. Mi opinión particular, ¿por qué vienen a la Asamblea? Con el único propósito de blindarlo y hacerlo más difícil, porque incluso la Corte tiene algunos fallos que dice que cuando son contratos ley,
no se le puede cuestionar por la vía contenciosa administrativa. Hay un fallo de una empresa PCA, una demanda que hubo, donde se admitió la demanda y después se apeló al resto de la sala, si no tienen competencia, porque es una ley y tienen que buscar la vía de la acción de inconstitucionalidad. Y la procuradora en ese entonces dijo, cuando se lo llevaron allá en la demanda de inconstitucionalidad, la procuradora dice, no, el enjuiciamiento de esos contratos es eminentemente administrativo y en consecuencia la competencia de la sala tercera. Sin embargo, la Corte decidió que esos fallos, que esas acciones tienen que ser de inconstitucionalidad para jugar el contrato. Entonces, al final, ¿qué nos queda? ¿Existe o no existe el contrato? Bajo la perspectiva mía, no tengo ninguna duda que el contrato no pierde su vigencia. No pierde su vigencia. Que nosotros como asamblea no podemos derogar esa ley especial que aprueba ese contrato ley. La función de la asamblea nada más es objetiva, aprobar o improbar esos contratos que no tienen regulación de acuerdo al ordinal 14 del artículo 159, que dice que dentro de la facultad de la asamblea está expedir las normas, reglamentos, etcétera, para aquellos casos de contrato donde el Estado sea parte o tenga interés. Y el artículo 15 excluye la posibilidad de traerlo a la asamblea en los casos que ya está reglamentado. Entonces la pregunta es, ¿los contratos de concesión administrativa están o no están regulados en la legislación panameña? ¿Están o no están regulados? Están suficientemente regulados. Suficientemente regulados. Está la ley 5 de 1988, la ley de contrataciones públicas, una serie de normas y reglamentos que técnicamente hablando no deben venir acá. Entonces, hago este planteamiento porque el debate es amplio y yo lo quiero hacer con objetividad hasta donde sea posible. Así que yo creo que el tema, si lo queremos ver con responsabilidad, hagamos las cosas con responsabilidad y digámosle al pueblo realmente lo que es. Y el tema el tema, ahí escuché a un jurista que es un preferido de los medios, que no es el doctor Cedeño, hablar de rescate administrativo. Hablar de rescate administrativo, pero si él dice que si se deroga el contrato ley, ¿cómo se va a aplicar? Si él entiende que queda derogado el contrato. Si la cláusula de rescate administrativo, las causales están dentro del propio contrato. Están dentro del propio contrato y los términos del rescate administrativo están plenamente consignados. Entonces, el tema no es sencillo, porque al final del camino, independientemente quien tenga o no la razón, porque reitero, nadie tiene la razón absoluta. No hay nada perfecto en la razón. El que va a pagar los platos rotos es el Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Y el tema de inconstitucionalidad en esos contratos internacionales o en esos contratos donde el Estado tiene tratado de inversión, como lo tiene con Canadá, por ejemplo, como lo tiene con Francia, las cláusulas de arbitraje, el laudo arbitral, termina con cualquier relación referente a reclamo, cumplimiento o no de los contratos, interpretación, lo que sea, ahí termina. Y les pongo un ejemplo claro como antecedente. Panamá tiene un contrato, un tratado con Francia relativa a inversiones, 1983. ¿Qué ocurrió? Una concesión administrativa que se otorgó en Colón para una terminal de transporte. Hubo un arbitraje, el arbitraje lo ganó el concesionario de nacionalidad francesa y después la Corte anuló
ese laudo arbitral. Pero ¿qué dice el Tratado de Inversión de Panamá y Francia? Que los laudos arbitrales en materia de inversión entre Panamá y Francia solo llegan hasta el laudo arbitral que son definitivos y de obligatorio cumplimiento. Igual ocurre con Canadá. Entonces, si eso es así, el fallo de la Corte no va a afectar cualquier tipo de reclamación. Porque ellos se van directo a los tribunales, que en este caso, que va a ser el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que con sede en Miami. Se va a aplicar, sí, la legislación panameña, pero la responsabilidad es otra cosa que se va a dilucidar allá. Entonces, yo creo que lo más importante en esto, si queremos ayudar a nuestra gente, a la juventud, decirle la verdad, ponerle el pro y los contras. No es porque estoy en campaña política y porque estoy en contra del gobierno, tengo que hacer lo que haya que hacer para que mi posición política prevalezca. Yo creo que es una mezquindad, y si nos manejamos con ese criterio, que Dios nos agarre confesados. Así que yo quería intervenir realmente porque de verdad consideraba que era necesario hacerlo. Porque han dicho no me digan mentiras completas y lamentables de mano de muy buenos abogados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Roberto Ábrego. Vamos a la votación. Cuestión de orden pide el diputado Edison Brose. Gracias, presidente. Para que se lea en secretaría una propuesta que hemos impulsado. Señor secretario, ¿tiene usted en mano propuesta de parte del diputado Brose? Correcto. Los honorables diputados Edison Brose y otros proponen que se suspenda la discusión del proyecto de ley número 1109. ¿Están de acuerdo los diputados con la propuesta del diputado? ¿Va a sustentar? Dele, diputado. Bueno, muchas gracias. Presidente y comisión, nosotros hemos tenido hoy una participación de distintos actores, unos a favor, otros en contra. Pero sí quisiera hacer el llamado a esta comisión a que no se cometa el mismo error que se cometió anteriormente. Una discusión a tambor batiente. Las calles han hablado, las personas han hablado. Volver a recibir un proyecto, escuchar al Tribunal Electoral que dice que no está preparado, está renuente, escuchar a varios de los juristas manifestarse. Yo creo que no es conveniente apresurar esta discusión. Así que someto a que se considere la suspensión de este proyecto para que no se cometa el mismo error que anteriormente han cometido. Gracias, diputado Brose. Como quiera que estamos en la consideración de su propuesta, sometemos a consideración la propuesta del diputado Edison Brose. Los que tengan a favor, sí van a manifestarlo. Cuente, señor secretario. 4 votos, presidente. Los que están en contra. 5 votos, presidente. Ha sido rechazada su propuesta, diputado Edison Brose. Antes de someter a la votación la propuesta de consulta ciudadana, creo que como presidente de la comisión quiero hacer un último argumento en esta materia. El lío en que estamos metidos es un problema que viene del año 1997. 26 años han transcurrido y gobiernos sucesivos no hicieron nada para mejorar la condición económica del contrato lesivo del año 1997. El gobierno nacional hizo su mejor esfuerzo y el contrato actual que hoy se debate y que se cuestiona mejoró sustancialmente los términos en el manejo ambiental y en el manejo económico. Pero como lo he dicho, afuera hay una población que con información y con desinformación algunos tienen una postura de derogatoria. Hoy, como lo anuncié, la Comisión de Comercio acaba de aprobar en primer debate la derogatoria del proyecto 406. Sin embargo, diputado Carles, ya que usted pregunta públicamente, el pueblo panameño
que está de acuerdo al Tribunal Electoral en el padrón electoral. Son más de 3 millones de ciudadanos que merecen escuchar todos los argumentos neutrales, los argumentos de defensa, los argumentos en contra, los argumentos politizados. De todas las personas que han transcurrido hoy, solamente una persona hizo propuesta, el licenciado Víctor Baker, más nadie. Todos los demás argumentos eran argumentos políticos fundamentalmente. En mi opinión, de tal manera que, dicho ya mis consideraciones, no voy a ahondar más, yo sí creo en la consulta ciudadana. Yo sí creo que aparte de lo que haya hecho la Comisión de Comercio, que es la voluntad de la población de derogar y que depende ahora de qué pasa en el Pleno, yo sí creo que el panameño tiene derecho, los 3 millones y a las urnas, a tomar su decisión. Dicho esto, señor secretario, vamos a someter a consideración la aprobación del proyecto de ley número 111, que convoca a una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa minera Panamá, S.A. 1109, correcto. Para operar la mina de cobre, aprobado mediante ley 406 del 2023. Procedemos a la votación. Artículo 1 modificado, los que tengan a favor, síganse manifestarlo. Verifique, señor secretario. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Los que se abstienen, bueno, no va a haber extensión. Artículo número 2, original, los que estén a favor, síganse manifestarlo. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo número 3 modificado, los que estén a favor, síganse manifestarlo. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo número 4 modificado, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo número 5 modificado, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo número 6 original, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo nuevo 1. Leído. Artículo nuevo 1 leído, los que estén a favor. 5 votos, presidente. En contra. 4 votos, presidente. Artículo número nuevo 2 leído, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo nuevo 3 leído, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo nuevo 4 leído, los que estén a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Artículo nuevo 5 leído, los que están a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Título original, los que están a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Concluida, quiere la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que el proyecto de ley número 1109, que convoca una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa minera Panamá S.A. para operar la mina de cobre Panamá, aprobado mediante la ley 406 de 2023, pase a segundo debate. Los que están a favor. 5 votos, presidente. Los que están en contra. 4 votos, presidente. Terminada la votación, siguiente punto, señor secretario. Asunto. Siguiente punto, señor secretario. Lo que proponga el honorable. Tiene la palabra por cuestión de orden la diputada Mayín Correa. Tal vez yo no soy tan inteligente. Aquí está el micrófono. Sí. Tal vez necesito un poco más de inteligencia, pero no comprendo cómo si la Comisión de Comercio derogó ya la ley que autoriza el contrato, la ley 406.
en primer debate y lo va a hacer en el segundo. ¿Para qué vamos nosotros a ir a referéndum si ya está derogado? En Correa, con 4 años de experiencia usted en la Asamblea Nacional, lo que ha aprobado la Comisión de Comercio es el primer debate. Va a depender de la decisión de lo que ocurra en el segundo y tercer debate, por eso que la alternativa siempre, la consulta popular, es válida. No habiendo otro tema que tratar, le damos las gracias. No, señor presidente, perdóneme, pero yo soy diputada igual a usted. A mí no me trata como trata al pueblo panameño. A mí me trata decentemente y con respeto. Yo soy muy respetuosa con usted y con todos aquí. A pesar del hígado que se me quiere reventar a veces. Miren, aprobar algo que está derogado, digo, mandarle al pueblo un contrato cuya ley que vamos a derogar, porque lo van a derogar, porque ellos son la mayoría. 5 aquí, miren ustedes, 5-4. En el Pleno, ellos lo van a derogar, van a continuar lo que hizo la comisión de... Ahora bien, aquí hemos escuchado cosas bien importantes, diferentes a lo que piden ustedes. El licenciado Baker, no lo conozco ni sé dónde trabaja ni a quién representa, ha dicho, no solamente nos ha llamado la atención de todo lo que ha pasado, sino que nos dio una salida muy inteligente. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar aprobando esto a la carrera como aprobamos el contrato que está vigente hoy día, que es ley. Ya no, tenemos que aprender de la experiencia. Se han leído una serie de reformas al proyecto original que se trajo aquí. Yo no lo agarré todo, será que yo soy la más bruta. Pero artículo 99, se cambia. ¿Esto qué es? Yo cuando voto algo tengo más papeles y más notas y pregunto, yo abogado y pregunto. No, uno no puede hacer leyes así, no más. No más. Nos faltan 6 meses, que estos 6 meses sean para hacer las cosas bien. Si alguno de ustedes aquí, que es más inteligente que yo, entendió todas las reformas que se leyeron a lo último, de todos los artículos que se cambiaron, lo felicito. Yo creo, amigos, estaba oyendo yo a un amigo aquí del PRD, que su pueblo había una mina y se fueron y dejaron enfermos, dejaron como un pueblo en ruinas, todo muerto del, no sé qué es lo que le echan a las minas, cianuro, no sé qué cosa, pero mata todo. Se fueron. Así se van a ir las 16 que tenemos aquí si no las eliminamos. Yo tengo un testimonio de un joven que tiene cáncer. Trabajaba en la mina que estamos discutiendo, en la mina Panamá. Tengo un informe de un médico de Perú, un testimonio que la mayoría de la gente que vive alrededor de las minas, por eso están en huelga los indios, tienen cáncer y otras enfermedades. Lo que yo no sé es qué va a pasar aquí si la mina se va brava, o porque no la tratamos como debemos ser, no sé. Pero eso es muy importante discutir en caso de que esa mina se fuera, porque veo que está perdiendo ahora, sus acciones están bajando una barbaridad. El gobierno de Canadá está muy atento a lo que está pasando, porque esa mina tiene sus entrañas en Canadá. Nosotros tenemos que tener más cuidado en este tema, y si tenemos que quedarnos aquí toda la noche, nos quedamos, y mañana también y pasado, si para eso nos pagan. Pero lo que no podemos hacer es lo que se ha hecho hoy, 5-4. Aprobar algo que a mi manera de ver no tiene sentido. No tiene sentido, es como quien dijo alguien aquí, le vamos a echar muerto ahora al pueblo, cuando el pueblo, si el pueblo dice sí, la quiero, la culpable, el pueblo. No los zánganos que nos han gobernado desde el 97 acá, sino el pueblo.
yo voté en contra, estoy satisfecha y voy a dormir tranquila esta noche. Gracias, diputada. Terminó, diputada. Gracias. ¿Te iba a hacer usar la palabra, diputado Carlos? Bueno, damos por concluida la sesión en la tarde de hoy.